Bueno, pues bienvenidos. Bueno, vamos a hablar sobre la aplicación práctica de casos de uso de IA generativa. Ya, bueno, nuestro compañero Ronnie ha dado alguna pincelada antes de, bueno, pues casos más habituales que se están aplicando. Bueno, antes de empezar a entrar en materia, si os parece, bueno, pues os presento brevemente. Carmen López, directora de BI Analytics en Just Eat. Juan Ignacio Moreno, responsable de estrategia y digitalización en Innova TSN. Y Marta Serrano, gerente de transformación digital en Acciona. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nada, estamos deseando pues, poder empezar a hablar sobre qué casos y cómo habéis aplicado todo este tipo de soluciones en IA generativa. Entonces, yo creo que no voy a demorar la pregunta, yo creo que estamos todos deseando escuchar, que es, bueno, ¿cómo habéis aplicado este tipo de soluciones de IA generativa? Y, bueno, ¿qué tal están siendo los resultados? Si os parece, bueno, pues empezamos por aquí. Carmen. Pues nada, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar aquí con vosotros hoy. Bueno, como tú comentabas, yo estoy en Just Eat. Para los que no conocéis, es una plataforma de gestión de comida a domicilio. Somos nativos digitales, o sea que el dato está muy integrado dentro de la organización y las nuevas tecnologías también. Entonces, la IA para nosotros está siendo una nueva herramienta para poder aplicar en diferentes casos de uso, que todavía estamos en fase piloto en la mayoría de los casos, pero bueno, creo que han comentado antes en las ponencias anteriores casi todos ellos, pero yo os cuento. Nosotros tenemos 3 grandes bloques de trabajo. Uno es la mejora de la experiencia de cliente, focalizado principalmente en el call center, que tenemos un servicio de atención tanto a usuarios como a restaurantes 24/7. Y ahí, pues, a través de bot, pues, estamos intentando ayudar a los agentes que a día de hoy están en el call center atendiendo a los clientes, pues, a automatizar todas esas peticiones o esas llamadas que son recurrentes y que se repiten muchísimo los mismos casos de uso. Después, en optimización de procesos, uno de los grandes retos nuestros es repartir en el menor tiempo posible. Entonces, tenemos una flota de repartidores que es propia, más de 2.000 repartidores actualmente en cartera. Y tenemos diferentes optimizadores de ruta que ayudan a mejorar esa eficiencia y esos tiempos de entrega. Y, por otra parte, también una herramienta de comunicación con los repartidores en tiempo real, y que ayuda a gestionar todas las incidencias, consultas que tienen los repartidores para hacer más eficiente el reparto. Y por último, pues para automatizar tareas que van de todo tipo, desde las más personales, que pueden ser pues, las que hemos utilizado todos, ¿no? Para gestionar mejor nuestros calendarios, dar respuesta a incidencias, por ejemplo, en mi caso, que es el departamento de data, que todo el mundo nos pide cosas y tenemos un backlog de tareas bastante amplio, pues estamos intentando utilizar IA generativa para ayudarnos simplemente a resolver el estatus de esas peticiones. O también generación de código para departamentos menos, o sea, más agnósticos a la parte de programación, y que sean capaces de, a través de una petición, como vamos a Google, pues pedir cuáles han sido las ventas, cómo va mi cartera, cómo está evolucionando el negocio. Entonces, estas son algunas pinceladas. Ya os digo, estamos en un estadio de pilotaje en la mayoría de los casos y midiendo para ver cómo resulta cada una de estas pequeñas tareitas. Estupendo, muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante el que hablamos de IA generativa. Yo creo que hay un boom. Yo creo que todo el mundo ya, quien antes pensaba que la inteligencia artificial eran robots, ya sabe que ya no son robots, ¿no? Que aplica mucho más. Pero no todo es IA generativa, ¿no? Y ya has hablado de modelos de rutas, has hablado de otro tipo de soluciones que también se basan en inteligencia artificial. Con lo cual, hay mucho más en este ámbito que poder explorar y hablar de casos de uso, ¿no? Entonces, si quieres, Juan Ignacio. A ver, sí, se oye. Bueno, pues nosotros vemos la película desde el otro lado. Nosotros somos una consultora que llevamos 20 años en el mercado, que venimos del mundo del dato y de la analítica avanzada y que pues diseñamos e implementamos soluciones de inteligencia artificial para nuestros clientes, ¿no? Entonces, un poco en la línea de lo que comentabas, ¿no? De que no toda la IA es generativa, pues yo creo que a mí me gustaría abrir un pequeño paréntesis, ¿no? sobre lo que son los LLMs, ¿no? Los modelos de lenguaje grandes,
que por supuesto de per se están concebidos para la generación de contenido, pero que también, entrenados específicamente y de manera adecuada, están dando muy buenos resultados en la resolución de otros casos de uso, ¿no? de clasificación, de predicción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una vez hecho ese paréntesis, nosotros estamos trabajando tanto en casos de uso para nuestros clientes, casos de uso externos, como en algunos casos de uso también para la casa, ¿no? Externamente hay un caso que es quizá el que más avanzado llevamos. Yo coincido con Carmen, ¿no? Esto ha irrumpido hace relativamente poco tiempo y, por supuesto, pues la integración real de casos de uso en proceso de negocio todavía está en la mayor parte de los casos en una fase de pilotaje, ¿no? Uno de los que nosotros tenemos más avanzado es para un cliente inglés que es Elexon. Elexon es un player del mundo de la energía que depende de la Ofgem, que es el regulador británico. Y ellos son los encargados de dirimir todas las disputas en lo que tiene que ver con el balance y la liquidación de energía, ¿no? Entonces ellos, digamos que aterrizan toda la regulación en un corpus documental de unos 400 documentos, de unas 10.000 páginas. Y lo primero que hemos hecho con ellos, que eso ya sí que está productivo y está operativo, es digitalizar todo ese corpus documental. A día de hoy lo hemos transformado en un código HTML navegable, donde ante una determinada búsqueda, que ya está incluida como funcionalidad, pero basada en topic, o sea, un keyword based search, pues podemos buscar información ya no en un documento específico, sino en cualquiera de esos documentos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con ellos? Pues ahora lo que estamos montando para Elexon es una especie de chatbot, ¿no? Es decir, estamos intentando transicionar de una búsqueda basada en topic a una búsqueda semántica basado en un motor semántico que por detrás tiene un LLM. Entonces, ante cualquier pregunta lo que hace es comparar semánticamente esa pregunta contra todos los párrafos de esos 400 documentos, devuelve aquellos párrafos semánticamente más similares a la pregunta y luego genera, y ahí ya sí generativa, genera un resumen solamente con la información contenida en esa parte que ha extraído, ¿no? De esa manera también es una IA controlada, ¿no? Ese es un caso de uso que tenemos relativamente avanzado. En el sector financiero estamos trabajando en casos de uso relacionados con revisión, validación documental, bastanteo de poderes, clasificación de documentos públicos, ¿no? Distintas facetas relacionadas con la clasificación documental y la revisión y la generación de contenido. Y luego pues también están empezando a surgirnos iniciativas en el ámbito de People Analytics, ¿no? Las empresas, creo que es un ámbito que resurge con mucha fuerza a raíz de la IA generativa, que quizá ha prestado menos atención al Machine Learning y a la inteligencia artificial hasta ahora, o que vemos mayor inmadurez, pero que ahora sí que está irrumpiendo con bastante fuerza. Y bueno, y luego internamente lo utilizamos en desarrollo de código interno. Y también tenemos un caso de uso interno también de desarrollo de generación de currículums automatizada para todas las ofertas que nosotros enviamos a nuestros clientes. En casos de uso derivados, nivel de madurez todavía medio, derivado un poco del momento en el que estamos y aprendiendo mucho, claro. Bueno, muchísimas gracias. Y Marta, en vuestro caso, ¿cómo estáis aplicando la IA general y la IA generativa? Hola. Bueno, pues en nuestro caso parecido a lo que comentaban mis compañeros. Los casos de uso yo creo que más o menos están claras las posibles aplicaciones y estamos un poco en modo pilotaje, ¿no? Todo esto es nuevo, estamos probando con pequeños pilotos y la idea es sobre todo el año que viene empezar a tener pues esa factoría un poco que comentaba antes Ronnie para poder empezar a escalarlos, ¿no? A desplegarlos. Tenemos casos de uso relacionados con gestión documental, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con interpretación de grandes documentos, procedimientos. En nuestro caso, ¿no? en Acción a Energía, pues hay cantidad de documentación relacionada con procedimientos, por ejemplo, de ingeniería, de seguridad, de mejores prácticas, ¿no? Que con todo lo que tiene que ver con la IA generativa tenemos un montón de capacidades para poder resumir, extraer cuáles son lo que nos aplica, ¿no? y tenerlo pues a mano en el momento que lo necesitamos, ¿no? Que los técnicos lo puedan consultar en el momento preciso. Tenemos también casos de uso relacionados pues, con la generación de contenido. Estos quizás son los más ambiciosos, ¿no? En muchos casos nuestros modelos de aprendizaje también necesitan
capacidades a la hora de clasificar, de completar esa información que a veces no tenemos o generar nuevos contenidos para poder entrenarlos, ¿no? Entonces, al final, podemos combinar las capacidades de la IA generativa con las capacidades de la IA más tradicional que ya venimos aplicando desde hace años y que es la combinación de ambas tecnologías las que mejor retorno, ¿no? O más contribución nos va a dar de cara al negocio. También hay otras aplicaciones relacionadas con la interacción, ¿no? con los chats. Bueno, pues desde el punto de vista de áreas transversales como recursos humanos, ¿no? Aquí vemos también que tenemos casos de uso muy potentes, ¿no? Para facilitar el acceso a mucha de la información que a día de hoy pues, está en herramientas, en páginas web, para facilitar el acceso y hacerlo de una manera mucho más amigable, ¿no? Para interactuar con nuestros técnicos también. Bueno, pues la generativa tiene esa parte de sentimiento y de lenguaje natural, ¿no? que yo creo que eso ha sido un salto muy cualitativo, ¿no? Respecto a lo que teníamos antes. Por la parte de código también, al final nosotros tenemos desarrollos internos, pues yo creo que aquí también es un caso de uso, que todavía no hemos empezado a moverlo, pero yo creo que va a tener un claro impacto, ¿no? Al final todos los desarrollos internos, los testeos, los casos de prueba, yo creo que aquí tenemos un importante potencial también a la hora de aplicarlo. Y bueno, estos son un poco el tipo de iniciativas que estamos viendo cómo implementar. Y luego, por último, también en toda la parte de comercialización, ¿no? Y back office, y yo creo que aquí pues, coincido también un poco los que comentaba Carmen, ¿no? A la hora de atender a nuestros clientes y también incluso a la hora de gestionar la información que hay en el proceso, ¿no? Antes con los RPAs, ¿no? Ya venían haciendo un poco todo este trabajo, pero estábamos obligados a tener formatos mucho más estándar, todo mucho más pues sí, estandarizado, normalizado, ¿no? No éramos capaces de procesar documentos con distintos formatos. Bueno, pues todo esto ahora se está desbloqueando, ¿no? Y nos está abriendo muchas más capacidades pues, para ganar en productividad, ¿no? En que agilicemos todos nuestros procesos. Estupendo, sí, yo creo que es un punto muy a destacar, ¿no? Que a partir de ahora, con las capacidades que nos brinda la IA generativa, pues las soluciones que podemos crear para diferentes ámbitos pues son más escalables o más robustas, ¿no? Y nos limitan mucho menos en la manera que tenemos de poder bueno, pues crecer y dar más visibilidad o más potencia a este tipo de soluciones, ¿no? Con lo cual, estamos, yo creo que todos en el mismo momento de, bueno, estamos pilotando, estamos probando, esto es algo muy novedoso, creo que todos vemos mucho potencial y todos vamos aprendiendo cosas, ¿no? Según vamos probando en este modelo pilotaje, ¿no? Entonces, quería un poco preguntaros, en este tiempo, ¿no? Que ya lleváis pilotando este tipo de soluciones y, bueno, probando, ¿qué cosas habéis aprendido, ¿no? ¿Qué cosas ya habéis identificado y decir, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, aquí vamos a poner un punto y aparte, no voy a seguir por aquí? ¿Qué lecciones aprendidas, digamos, lleváis en este tiempo en el que ya lleváis probando o pilotando con este tipo de soluciones? Si os parece, pues Carmen, empezamos por ti. Pues bueno, yo creo que la primera, que lo hemos ido comentando también durante toda la sesión, es empezar en casos de uso muy concretos y empezar pilotando y en cosas pequeñitas, ¿no? Que te permitan establecer ese entorno de prueba y ir midiendo resultados a medida que avanza. Eso sería lo primero. Luego, el tema de talento, que creo que también ha salido durante la conversación, es fundamental, el tener los perfiles adecuados en la organización y si no, pues formarlos para poder hacer esas pruebas. Y la adaptación, ¿no? El tema cultural en mi caso es más sencillo porque, como os decía antes, esto está muy metido en el ADN, pero no siempre pasa así. En organizaciones donde tienen más resistencia al cambio, pues esto hay que trabajarlo también y tenerlo muy presente a la hora de montar un proyecto, pues contar con sponsor, con personas que realmente estén en pro de avanzar y de realmente tirar de estas innovaciones. Y bueno, dejo a mis compañeros que si no me voy a comer todos los temas. Yo creo que este último punto es clave, ¿no? Y como consultora yo creo que os pasa exactamente igual que a nosotros, que cada vez que vas a un cliente pues no sabes a lo que te vas a enfrentar y este tipo de cultura pues influye mucho, ¿no? Entonces, si quieres... Sí, yo por dar continuidad a eso creo que ya desde dentro de cada organización yo creo que hay que ser muy consciente de hacer un ejercicio e interiorizar el nivel de madurez analítico y de gestión de datos que se tiene, sobre todo para plantear soluciones que sean realistas en el corto y medio plazo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, primero hay que identificar la necesidad de negocio y después hay que ver
si la inteligencia artificial puede ser parte de la solución a esa necesidad de negocio, si podemos integrarla dentro del proceso de negocio y si además tiene sentido aplicar inteligencia artificial generativa, pero no al revés. Es decir, recuerdo el caso del Big Data, ¿no?, donde ocurría con mucha asiduidad que todos queríamos tener un Big Data, pero muchos de nosotros no sabíamos para qué. Pues aquí yo creo que un poco la lección que ya estamos aprendiendo, y no derivada solamente de estos meses, sino también de experiencias anteriores con momentos de efervescencia similares al que estamos viviendo, es que primero veamos cuáles son las necesidades de negocio y luego veamos si tiene sentido integrar la inteligencia artificial generativa y cómo, ¿no? Y luego poner también un poquito las previsiones en barbecho, ¿no? Ahora mismo hay por ahí previsiones que, desde luego, de ser verdad, pues van a ser geniales, ¿no? Porque esto va a ser una irrupción tremenda, pero estamos en un momento donde esto es un trending topic, hay muchísima efervescencia y tenemos que ver qué es una moda y qué realmente ha venido para quedarse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que al final nos proporcionan herramientas, ¿no? Y según vamos avanzando con este tipo de tecnologías y vamos conociendo más y va avanzando, bueno, pues tenemos más herramientas para crear soluciones que den soluciones al negocio, precisamente. Entonces, la base son los problemas y a partir de ahí crear soluciones con las herramientas que se adapten a conseguir, bueno, pues los objetivos que se marcan. Y en vuestro caso, Marta. Pues coincidimos también mucho con lo comentado con los compañeros. El dato yo creo que es un punto fundamental, ¿no? El tener los datos bien organizados, con la calidad para que todo esto funcione, ¿no? Al final es el pilar de toda esta tecnología. Muy importante también el tema de, bueno, el pilotaje y el diseñar bien todo el proceso, entender el problema, hacer ese piloto, ¿no?, para probar y saber luego cómo vamos a poder llevar esto a un producto final, ¿no? Cómo lo vamos a integrar en nuestros procesos, en nuestros sistemas y hacerlo esto con una visión desde el inicio, ¿no? Para que luego no se queden en pilotos que no acabamos de poder desplegar y aprovechar bien. Y luego, por supuesto, el tema del talento, tanto a la hora de hacer los desarrollos como internamente a la hora de tener los recursos también que comentaba Ronnie antes de despedirse, ¿no? Internamente tener los recursos para poder dedicar tiempo a testear, a validar, a consolidar, ¿no?, y a dejar esto en el punto perfecto para poder desplegarlo, ¿no?, que ahí también a veces es complicado. Totalmente alineado. Y al final yo creo que también se comentaba anteriormente, ¿no?, en la mesa anterior, que todo este empuje tiene que venir muy respaldado, pues yo creo que desde la dirección, ¿no? Porque al final trabajamos con una tecnología nueva, estamos muchas veces en formato piloto y tiene que ser una apuesta para, oye, vamos a ver hacia dónde va esto, vamos a ver si sale, y el error se permite, ¿no? Al final, cuando trabajamos con una tecnología tan nueva, muchas veces se quiere explorar ciertas cosas que pensamos que pueden ir en buena línea, pero bueno, hay veces en que identificamos pues que tenemos que parar un momento y replantearnos ciertas cosas, ¿no? ¿Os ha pasado en alguna situación? Sí, no, te voy a decir que el error muchas veces te conduce a replantear esa misma solución, pero de otra manera, porque a lo mejor esa primera prueba pues no salió suficientemente bien, pero no porque no tengas un caso de uso claro ahí o un pain point en tu compañía para intentar solucionar, pero en base a las cosas que fallan, o sea, cuando haces el análisis, yo me refería a eso, un análisis de datos y un análisis de proceso, que a lo mejor puede ser ese el motivo por el que ha fallado la prueba. Correcto, perfecto. Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de IA generativa, ¿no?, yo creo que ahora mismo todos tenemos en mente pues ChatGPT, modelos de lenguaje. Alrededor de todo este mundo de los modelos de lenguaje, bueno, pues evidentemente tiene una interactuación directa con imágenes que se pueden describir, tiene una interacción directa con extracción automática de información a partir de PDFs, con audios que se puedan procesar de forma automática, convertir en lenguaje y continuar. ¿Hacia dónde veis que va este mundo, ¿no? ¿Hacia dónde pensáis que puede tener aplicabilidad? Más allá de las conexiones lógicas, ¿no?, con el resto de sistemas de speech to text, image to text y demás, ¿hacia dónde pensáis que va este camino de la IA generativa? Más allá de los propios modelos de lenguaje, ¿no?, que son un poco los que estamos conociendo más a día de hoy, que se están empujando un poco más. ¿Hacia dónde puede ir esto, ¿no? ¿Dónde veis una necesidad o hacia dónde pensáis? Si queréis, Juan Ignacio, empezamos por... Bueno, yo creo que poco a poco se va a ir integrando de manera operativa en procesos de negocio, creo que en todos los ámbitos, tanto profesionales como de la sociedad.
en la salud, la aceleración de la investigación científica, en el mundo de la educación, por supuesto en la generación de contenido multimedia aplicado al mundo de la moda, de la publicidad, del cine, hacia sistemas que sean capaces de traducir de una manera mucho más natural, teniendo mucho más en cuenta el contexto, ¿no? Es decir, yo creo que poco a poco, conforme se vaya consolidando y digamos que pues los grandes gurús nos vayan marcando el camino, pues yo creo que poco a poco vamos a ir integrando la inteligencia artificial tanto en nuestra vida personal como artificial. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que va a ser un elemento complementario al ser humano. O sea, yo espero y deseo que sea algo en el que podamos apoyarnos para que, sobre todo desde una perspectiva más profesional, tengamos de una vez por todas tiempo para dedicarnos a lo que nos queremos y necesitamos dedicarnos cada uno dentro del rol que tenemos en la organización, ¿no? Porque muchas veces pues esas tareas del día a día nos impiden dedicar más tiempo a otras cosas que son más importantes, pero que por las que estamos encorsetados, ¿no? Por todas esas cositas que tenemos que hacer. Entonces, ojalá que la inteligencia artificial sea realmente ese instrumento que nos permita mejorar como sociedad y ser más eficientes dentro de las organizaciones, ¿no? Y luego yo creo que estamos un poco sujetos a ver un poco, o sea, estamos en un camino que para mí ha habido un hito muy importante, que es que de repente llega ChatGPT, que probablemente, o OpenAI, que probablemente no era ni el algoritmo más avanzado ni el que había empezado primero, pero disponibiliza una interfaz que podemos utilizar todos nosotros. Pero todos nosotros, no todos los que estamos aquí, es que la puede utilizar mi padre, la puede utilizar mi tío, la puede utilizar gente que ni siquiera está familiarizada con el mundo de la informática, ¿no? Y esa democratización del uso pues ha producido la aceleración de muchas cosas que de otra manera hubieran llevado mucho más tiempo. Entonces, yo creo que hay hitos importantes por venir que probablemente van a marcar un poco cómo ese camino de operacionalización de la inteligencia artificial y de la inclusión en nuestras vidas en general marcarán un poco el sentido o la dirección, ¿no? Y por último, a mí ahí me gustaría dejar un mensaje que es que todo esto lo tenemos que hacer de manera muy controlada, muy controlada. Sí, yo creo que el siguiente punto que tenía por aquí que quería tocar, desde luego, es dónde están los límites y la responsabilidad de todo esto. Pero antes de ir a ese punto, si te parece, Marta, un poco hacia dónde ves que va a evolucionar todo esto. Bueno, yo lo entiendo un poco parecido, ¿no? O sea, creo que por un lado nos va a permitir ganar mucha eficiencia y productividad en nuestros procesos dentro de las empresas, pero sobre todo también como a nivel personal, profesional y personal, digamos, esto al final lo que nos permite es aumentar nuestras capacidades, ¿no? El poder dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y que no tienen valor añadido y realmente poder tener tiempo a pensar en ese medio-largo plazo, esa estrategia o añadir el valor que como expertos podemos aportar dentro de los procesos, ¿no? Y yo creo que en esto todavía hay mucho que ganar y sí que creo que en el corto plazo probablemente tengamos todos esa ayuda, ¿no? En nuestro día a día para poder ganar en esos temas, ¿no? Yo creo que es sobre todo hacia dónde va. Al final, yo creo que las personas nos vamos a poder centrar en crear realmente valor en nuestro trabajo y ciertas tareas que tenemos que hacer que pueden ser más automatizadas y que ahora, bueno, pues se nos permite, digamos, poder aportar mucho más valor en ciertas tareas específicas. Bueno, pues veo que no queda mucho tiempo y no quiero dejar de hacer la pregunta, yo creo que ya has anticipado antes, ¿no? ¿Dónde están los límites de todo esto? Yo creo que es una de las cosas que están por venir, esto ha venido con mucha fuerza, todo el mundo está empujando mucho, pero evidentemente tiene que haber un uso responsable de la IA en general, de la IA generativa en particular, y bueno, ¿dónde veis un poco que están los límites, la responsabilidad en el uso de este tipo de tecnologías? Pues yo creo que, como comentábamos antes, estamos viendo solamente la punta del iceberg de esta nueva tecnología y que queda mucho por venir y va a haber muchos avances. Y creo que es responsabilidad un poco de todos los que estamos metidos en esto en hacerlo de manera controlada y en pro de mejora para todos, ¿no? Entonces, como riesgos o límites, pues al final hemos tocado, ¿no?, el tema de la seguridad de los datos o el tema de la transparencia, ¿no?, que hay algoritmos que al final son una caja negra y en determinados procesos hace falta transparencia y hace falta explicar el por qué pues no concedes un crédito, por ejemplo, a una persona, ¿no? Entonces ahí hace falta
obviamente, pues trabajar y poder ser capaz de dar esas explicaciones. Y, por supuesto, todo el tema ético y regulatorio, que como ha pasado en otros avances tecnológicos, pues está llegando tarde, ¿no? Y nos toca a nosotros como personas y como responsables de las compañías el marcar un decálogo ético de trabajo, cada uno en lo que esté, pues de no pasar determinadas barreras, de evitar los sesgos en los algoritmos que tanto se habla y, bueno, y otras muchas actuaciones que hay que controlar y manejar, al menos internamente, ya que todavía no ha llegado ese marco regulatorio global. Yo creo que es muy importante, ¿no?, ese marco regulatorio global que generalice, ¿no?, ya no solo por país o a nivel europeo, sino que, bueno, pues todos nos regulemos bajo el mismo patrón, ¿no?, porque al final yo creo que hay mucha potencia detrás de todo esto y es importante. Bueno, Juan Ignacio, si quieres Sí, comentar. pues un poco ahondar, ¿no?, un poco en lo que apuntaba Carmen y tú mismo, ¿no? La legislación va a ir siempre por detrás de la tecnología. La Unión Europea lo que está dictando a día de hoy es una serie de recomendaciones y buenas prácticas, bajo las que subyace por encima de todo ello el concepto de transparencia, pero no hay mucho más que eso. Entonces, no podemos quedar en manos de esperar a que el marco regulatorio nos dirija hacia qué se puede y qué no se puede hacer. Creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. El otro día decía Francis Ford Coppola en un evento, en un acto que le invitaron en el programa, en el evento de inicio del programa académico de una institución educativa, decía, tenemos que cuidar a la inteligencia artificial como un hijo. Pues sí, es que es así. Y tiene que ser un ejercicio de todos nosotros, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Bueno, fundamentalmente por ahí. Y luego, quizá otra idea, que es, tenemos que tener un conocimiento mínimo de cómo funcionan estos modelos. Porque conociendo cómo funcionan estos modelos, de alguna manera estamos controlando lo que hacemos. Hay técnicas, a día de hoy, nosotros, por ejemplo, en Elexon estamos utilizando una técnica que se llama RAG Retrieved Augmented Generation, que básicamente es lo que me vayas a generar, genéramelo solo con la información del corpus documental que te estoy pasando en el prompteo. No me generes absolutamente nada más y de esa manera prevenimos de la generación de las famosas alucinaciones, controlamos lo que está respondiendo el algoritmo y no solamente eso, sino también nos dice esto que te he generado lo he utilizado a partir de la información de este párrafo y este párrafo. Ya estamos hablando ahí de explicabilidad. Y luego hay que tener en cuenta también el tema del sesgo y ahí hay que tener mucho cuidado con los datos con los que estamos entrenando el modelo. Entender qué hay por debajo en cierto nivel, yo creo que es muy importante para poder controlar todo este tipo. Y en tu caso, Marta. Pues totalmente de acuerdo con lo que han comentado, ¿no? Al final es, yo creo, importante trabajar en entornos corporativos, ¿no?, para asegurar que nuestros datos están bien guardados, ¿no?, que no salen al exterior, que tenemos un buen control también de los datos para entrenar los modelos, ¿no?, para evitar todos esos sesgos que comentaban antes. Y bueno, pues al final también yo creo que esa regulación que va por detrás pues no debe tampoco de suponer poner puertas al campo, ¿no? Esto está aquí ya para quedarse, hagámoslo bien, con una serie de reglas del juego claras y yo creo que es un poco el camino en el que estamos todos ahora mismo. Estupendo, pues Carmen, Juan Ignacio, Marta, ha sido un placer compartir la mesa con vosotros.